Hoy voy a enseñar cómo se demuestra y cómo se deduce cada una de las fórmulas de las identidades trigonométricas. Bueno, en sí la más importante que voy a demostrar y que se necesita saber. Ok, empezamos con el seno del ángulo. El seno del ángulo se puede decir que es igual a 1 sobre cosecante del ángulo. Y cosecante del ángulo se lo puede poner de esta manera. 1 sobre seno del ángulo, en donde el seno del ángulo va a ser igual a multiplicación entre fracciones. Digamos que acá hay un 1 debajo, hace esta partecita de acá, esta partecita de acá, y va a quedar arriba el seno. Ok, ahora vamos con el coseno. El coseno del ángulo va a ser igual a 1 sobre secante del ángulo. Ok, coseno del ángulo va a ser igual a 1 sobre 1 coseno. Esto va a ser igual a lo mismo que hicimos anterior, pero en base acá es coseno. Coseno del ángulo. Demostrado. Ok. Ahora el cosecante de acá del ángulo. O sea, viene a ser lo opuesto que hicimos acá con el seno. A ver. Cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo. Ok, cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno. Si no me equivoco, esto va a quedar, cosecante del ángulo va a ser igual a multiplicación acá, 1 acá, aguanta. Deja ver. Ah, no. Esto no tiene tanta rebaja. Me ha confundido. No. Eso es tal cual así. Tal cual así porque lo demostramos en la parte de acá y en la parte de acá. O sea, no tiene tanta irrelevancia. Tal cual es así. Ok. Quiero ver si enseño ya de una con lo más importante. Esto viene a ser como que lo más básico. Ya. Y lo más importante vendría a ser esta parte de acá. Coseno al cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Esto va a ser igual a 1. Esto es una fórmula muy esencial de que se debe ya memorizarse y ya. Es lo más esencial que se aprende en el cálculo, en el precálculo y en toda la vida universitaria. Es lo más básico. Es como tenerlo tatuado en la frente. Ok. Y con que te sepas bien esta fórmula así, tal cual, ya puedes deducir otras fórmulas. ¿Cómo deducir otras fórmulas? De esta manera. Digamos que quiero hacer que seno cuadrado, este de acá lo paso al otro lado a restar. Y me quedaría 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Aquí tenemos ya una deducción. Acá vamos a hacer lo mismo, pero con el coseno. Coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Ok. ¿Y qué pasa si quiero jugar con dividiendo esto para seno? Digamos que tenemos coseno. Bueno, mejor con el coseno ya. Coseno al cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo es igual a 1.
Yo esto lo quiero dividir para coseno. Vamos a poner aquí división coseno al cuadrado del ángulo. Aquí coseno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo. Esto va a quedar 1 más seno al cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo. Eso es una fórmula que se lo puede interpretar como la tangente del ángulo, pero como está al cuadrado, se lo pone tangente al cuadrado del ángulo. 1 sobre coseno, esto viene a decir 1 sobre, bueno, esto viene a ser secante al cuadrado. Ahora, este 1 lo vamos a pasar acá a restar y la tangente al cuadrado del ángulo nos va a quedar secante al cuadrado del ángulo menos 1. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer con, ahora ya no dividiendo coseno al cuadrado, sino con seno? A ver, vamos a hacer eso. Ahora, vamos a poner dividir para seno cuadrado del ángulo. Mejor poner con esta rayita que sale mejor. Esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Ahora vamos a poner seno cuadrado del ángulo, seno cuadrado del ángulo y seno cuadrado del ángulo. Aquí nos va a quedar, esto viene a ser el cotangente y es como lo inverso de la tangente. Bueno, no inverso, sino lo opuesto. Cotangente al cuadrado del ángulo. Esto viene a ser más 1. Y esto viene a ser cosecante al cuadrado del ángulo. Lo mismo, pero el 1 lo paso acá a restar. Cosecante al cuadrado del ángulo menos 1. Y ahí dedujimos otra más. ¿Qué más se puede hacer con esto? A ver. Vamos por partes. Voy a deducir otra fórmula que también es necesario que se pueda aprender, que viene a ser la suma de ángulos. Tenemos seno. Aquí adentro va a estar el ángulo teta más el ángulo beta. ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, si no me equivoco, seno del ángulo por coseno del ángulo beta, coseno del ángulo beta, más seno de beta por coseno de teta. A ver si es así. Seno del primer ángulo, coseno del segundo, seno del segundo y coseno del primero. Sí, tal cual. Ya, ok. Bueno, si aquí le quiero hacer la resta, aquí nomás cambia. Ahora vamos con el coseno. Coseno del ángulo teta más beta. Esto va a ser igual a coseno de teta por coseno de beta. Aquí es el signo opuesto, si no me equivoco, por el seno de teta, seno de beta. Ok. Y aquí si le quiero poner menos, aquí vendría a ser más. Sí, ok. Simón. Ya, ok. Y aquí voy a hacer hincapié en estas dos de cómo deducir el seno del ángulo doble. Ok. ¿Qué pasa si aquí tengo teta más teta? O sea, se están sumando entre dos
en los mismos, los dos son iguales y se están sumando. ¿Cómo vendría a ser? Esto va a ser igual a seno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, que viene a ser lo mismo, teta, más seno del segundo ángulo, que viene a ser teta lo mismo, por coseno del primer ángulo. Ok, ¿esto qué va a ser igual? Como estas dos cosas son iguales, estas dos son iguales, vendría a ser 2 seno de teta por coseno de teta. Aquí vendría a ser, como estos dos se suman, sería 2 teta. Y ahí está demostrado otra identidad que viene a ser el seno del ángulo doble, que es aquí, demostrado. Ahora vamos con el coseno del ángulo doble. Ok, vamos a poner coseno de teta más coseno, teta y teta, aquí, igual, coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo menos seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. Ok, esto vendría a ser igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Aquí vendría a ser coseno del ángulo doble. Ok. ¿Y qué pasa si yo quiero jugar más allá con esta operación? Vamos a poner aquí coseno del ángulo doble. Salió feo ese 2. Ahí. Del ángulo doble. ¿Qué pasa si aquí este coseno al cuadrado de teta yo lo quiero transformar a 1 menos seno cuadrado de teta? Menos seno cuadrado de teta. Si se acuerda que al principio hicimos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Y esto pasa acá a restar, ¿sí o qué? Pero acá esto lo pasa acá a restar. Ya. Ahora vamos a poner acá igual. Bueno, aquí sin corchete porque ya vamos a hacer la suma entre todos. Vendría a ser 1 menos seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Como estas dos son iguales, ahí se suman. Vendría a ser menos 2 seno cuadrado de teta. Coseno del ángulo doble. Ok. Ahora, ¿qué pasa si le quiero hacer acá con el seno? Vamos a poner acá coseno del ángulo doble es igual a coseno al cuadrado menos seno al cuadrado del ángulo. Aquí coseno al cuadrado del ángulo menos 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Esto viene a ser igual a coseno al cuadrado del ángulo menos 1 más coseno cuadrado del ángulo. Porque aquí distribuye los menos. ¿Sí o qué? Coseno, bueno, 2 coseno al cuadrado del ángulo menos 1. Aquí vamos a copiar lo mismo. Y deducimos esta acá y esta acá. Como pueden observar, dedujimos esta aquí y esta acá. Y esta acá al principio que también. ¿Ya? ¿Qué más puedo deducir? Vamos a deducir esta acá. Ok. Tenemos tangente. Tangente del ángulo teta más beta. Que esto va a ser igual a, si no me equivoco, es tangente del primer ángulo más tangente del segundo ángulo dividido a 1 menos tangente del primer ángulo por tangente del segundo ángulo.
A ver. Simón. Tal cual. Sí, tal cual. Ok. ¿Qué pasa si se suman? Vamos a poner aquí tangente de teta más teta. ¿Cómo sería? Ok. Tangente del primer ángulo más tangente del segundo ángulo. Esto lo vamos a dividir a 1 menos tangente de teta por tangente de teta. Vas a poner acá tangente del ángulo doble, va a ser igual a, como estos son iguales, aquí viene a ser 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. Y aquí dedujimos otra ecuación, otra identidad que diga. La de acá. Sí, ok. Para mi opinión, lo que son las identidades más importantes para el precálculo vienen a ser esta, 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 esta. Esta es esencial, porque aquí puedes demostrar, a ver, esta de acá y esta de acá. Y ¿qué más? Creo que nada más. Esta también es esencial. Esta también es esencial. Esta rara vez, pero no está mal aprenderse. Esta sí o sí hay que aprenderse. Esta sí o sí hay que aprenderse. Esta ley. Esta también. Esta bueno, si no se acuerdan, la puedes deducir así como lo que hice acá. Lo que casi no toma mucho en el precálculo, lo que sí o sí puedo asegurar es que casi no toman esto. Casi no toman esto. Ni esto. Ni esto. Esto es básico. Aquí tienes el menos en un ángulo, este menos lo saca afuera. Y te queda menos en el ángulo. Acá lo mismo. Ah, no. Acá con el coseno no. Aquí hay otro comportamiento. Este comportamiento, sinceramente, no lo recuerdo bien. Pero es haciendo con la gráfica del coseno. Y ahí viendo la gráfica, uno lo puede ver. Creo que era así, no me acuerdo. Ok. A ver, bueno, yo en mi opinión, esto sí es importante, por si acaso. Porque pueden poner ejercicios de demostración de cómo llega una operación acá y te ponen así que es igual a igual a, o no me recuerdo si es equivalente, pero creo que es igual. Y te ponen una ecuación aquí horrible y tú tienes que resolver y que te quede igual a esta acá. Es importante saberse esas dos. Esto casi no, esto es como para más cálculo, 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 cálculo. Este creo que no lo toman, pero igual sí estaría bueno para aprenderse esta. Esta también. Y esta también. Esto casi no. Y ahí estaría la clase de hoy. Es lo más importante, lo que quise hacer esta clase es que puedan saber cómo demostrar las fórmulas y no aprenderse así tal cual. Ay, que me tengo que aprender esto de acá porque si no, no lo voy a poder hacer. No, sino esta clase ha sido para que ustedes puedan saber cómo deducir cada identidad de una manera tan sencilla y sea difícil de poderse olvidar. Y es bueno practicarlo así porque en un momento de un examen no saben qué aplicar, no saben acordarse la fórmula. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan el ejercicio aparte y no saben qué hacer en ese ejercicio. Y ahí se les come el punto. Mi recomendación es que si no lo saben, traten de deducir
traten de desglosar y así pueda completar poco a poco. Así que solo es eso. Pilas.